La sirena de la costera Miguel Alemán, Acapulco Guerrero. Hola, me llamo Juan Jesús. Hace poco vi una publicación en un grupo de leyendas, sobre Cantinflas y las sirenas en Acapulco. Me llamó mucho la atención porque mi familia y yo somos de aquí. Tiempo después me topé con otra historia compartida por ti. Llevo tiempo queriendo contar esto para saber si alguien más ha vivido algo parecido. No busco fama ni volverme viral, solo quiero respuestas. La historia no es mía. Le ocurrió a alguien muy cercano, mi abuelo. Mi abuelo fue pescador durante muchos años, oficio que heredó a mi padre. Gracias a ese trabajo tan noble y peligroso pude terminar mis estudios. Hoy tengo una licenciatura y no tuve que dedicarme a la pesca, aunque la admiro profundamente. Lo que voy a relatar me lo contó él directamente, y está relacionado con el caso de las sirenas de Cantinflas. Bueno, eso creo porque ha sucedido en los alrededores de esa zona. En los años 60 mi abuelo salía a pescar de madrugada en la zona que hoy conocemos como la costera Miguel Alemán. Actualmente es un atracadero de la Marina de México, pero antes era una zona más libre desde donde partían lanchas de pescadores. Para quienes conocen Acapulco, sabrán que está relativamente cerca de la mansión de Cantinflas. Una madrugada tuvo que salir solo, siempre iba acompañado, pero ese día su compañero no llegó. Después se supo que se había emborrachado horas antes. Así que mi abuelo salió por su cuenta, subió al bote sus 2 remos, la bolsa de pesca y la red. Al ir solo decidió no internarse demasiado en mar abierto. Planeaba recorrer la orilla y conformarse con lo que lograra sacar, siempre llevaba un candil de petróleo para alumbrarse mientras amanecía. Todo transcurría con normalidad, aunque con las dificultades de trabajar sin ayuda. Como dicen los pescadores viejos, uno le busca el modo. A pesar de no alejarse mucho, llevaba una buena pesca, suficiente para la comida del día. Tenía fe en que la semana mejoraría cuando regresara su compañero. Ya estaba a punto de salir el sol cuando escuchó un enorme zambullido detrás del bote. El estruendo fue tal que varios peces saltaron asustados y algunos cayeron dentro de la embarcación. Pensó que había espantado un banco de peces, entonces notó que uno de sus remos había caído al agua. No estaba lejos, así que corrió hacia la parte trasera del bote antes de que se alejara. Se arrodilló y se estiró lo más que pudo para alcanzarlo. No había marejada fuerte, según aclaró siempre. Estaba tan concentrado en recuperar el remo que no prestó atención a su entorno. Pero cuando por fin bajó la mirada hacia el fondo del mar, lo vio. Vio aquello que había provocado el zambullido. Dentro de la claridad del agua, esa cosa lo observaba fijamente. Parecía acecharlo, como esperando el momento exacto para ir sobre él. Mi abuelo decía que fueron solo segundos, pero la imagen quedó grabada para siempre en su mente. La criatura era oscura, casi negra. Movía lo que parecían brazos de un lado a otro. No lograba distinguir piernas. Su cuerpo se veía serpentoide. Sus ojos eran grandes y amarillos, lo más visible en la profundidad, con pupilas redondas. En la mitad de la cabeza parecía tener una aleta o cresta. No pudo ver con claridad hasta dónde se extendía, pero distinguía su sombra contrastando con el agua clara. En ese instante se lanzó hacia atrás para alejarse del borde. Olvidó por completo el remo. Permaneció tirado en el fondo del bote, esperando que saliera el sol y temiendo sentir un golpe contra la madera. No escuchó nada más. Cuando amaneció, tomó el remo que le quedaba y regresó al muelle. Miraba constantemente a su alrededor, pero todo parecía normal, solo el vaivén suave del mar despertando con el viento. Nunca volvió a ver a esa cosa ni supo qué era. Tardó meses en reunir el valor para internarse otra vez en el mar abierto, haciéndolo poco a poco. Jamás tuvo otro encuentro igual, aunque con los años supo de pescadores de otras regiones, incluso de otros estados, que describían seres muy similares. Mi abuelo falleció hace 2 años. Siempre contaba esta experiencia como si hubiera ocurrido ayer. Nunca cambió un detalle. Mantenía la misma exactitud en la historia y en la descripción del ser. Yo lo conocí bien y sé la clase de hombre que era. Espero que este relato aporte algo a tu comunidad. No quiero que la historia se pierda en el olvido, y ojalá sirva para saber si alguien más ha visto lo mismo. Gracias por tomarte el tiempo de leerme. Un saludo a todos. Flamagosta. Isla de Man, 1931. En una colina solitaria, donde el viento golpea la piedra como si intentara entrar a la fuerza, se alzaba una vieja granja conocida como Cassens Gap.
La familia Irving vivía ahí en relativo aislamiento, sin imaginar que su hogar pronto sería compartido con algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. Todo comenzó con ruidos. Rasguños dentro de las paredes, pequeños pasos en el ático, golpes secos que no tenían explicación. Sonidos que podían atribuirse a animales comunes, hasta que una noche, desde el interior del muro, una voz habló con absoluta claridad. Dijo llamarse Jeff. Afirmó haber nacido en Delhi, India, en el año 1852, y se describió a sí mismo como una mangosta extraña, un freak, el octavo prodigio del mundo. Nunca explicó cómo llegó a la isla de Man ni por qué había elegido esa casa. Nunca pidió ser visto. Solo hablaba, y cada palabra hacía que el aire se volviera más pesado. Durante los años siguientes, entre 1931 y 1936, Jeff convivió con la familia como un habitante invisible. Su voz surgía desde las paredes, de la chimenea, del ático o de los armarios cerrados. Conocía conversaciones privadas, repetía frases dichas cuando nadie más estaba presente y mencionaba a personas que jamás había visto. Insultaba a los vecinos con precisión inquietante y se burlaba de los visitantes con una inteligencia imposible para un animal. Con Boy Ray Irving, la hija adolescente, parecía mantener un vínculo especial. Le hablaba durante horas, la hacía reír, la protegía en algunos momentos, y en otros la intimidaba con comentarios que parecían leerle la mente. Jeff podía ser sarcástico, cruel, protector y encantador en el mismo día. Decía ver cosas que los humanos no podían ver. Decía saberlo todo. Quienes lo escucharon recuerdan frases que aún provocan escalofríos. Aseguraba poder leer pensamientos, afirmaba observar a las personas cuando creían estar solas y repetía una y otra vez que no era un animal común. No sonaba como un niño jugando ni como una broma mal ejecutada. Sonaba como algo consciente de sí mismo. El caso llamó la atención del investigador psíquico Harry Price, quien visitó la granja, entrevistó a la familia y documentó los sucesos. Nunca logró demostrar un fraude definitivo. Tampoco pudo confirmar la existencia física de la mangosta. Jeff, como si tuviera voluntad propia, se negaba a hablar cuando se le exigía y solo se manifestaba cuando él lo decidía. Las teorías se multiplicaron con los años. Algunos hablaron de un engaño imposible de probar. Otros de un poltergeist con personalidad propia. Hubo quienes sugirieron una manifestación psicológica nacida del aislamiento y quienes, hasta hoy, sostienen que se trataba de un críptido parlante, algo que simplemente no debería existir. Después de 1936, Jeff dejó de hablar. No hubo despedida ni explicación. La casa fue abandonada con el tiempo y el silencio regresó a Casens Gap. Sin embargo, hay quienes aseguran que en noches de viento todavía se escuchan movimientos dentro de los muros, y que una voz burlona, satisfecha, susurra desde la oscuridad que sigue ahí. El caso de Jeff la mangosta permanece sin resolver. Y quizá lo más inquietante no sea preguntarse qué fue, sino aceptar que nunca quiso que lo entendiéramos. El siguiente testimonio es narrado de primera mano por la persona que lo vivió. Los invito a analizarlo, compararlo y sacar sus propias conclusiones. El niño blanco de Saltillo. Relato basado estrictamente en un testimonio real. Los nombres utilizados han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. Chris tenía 16 años cuando vivió uno de los momentos más desconcertantes de su vida. Era un domingo por la noche, alrededor de las 12 o 12:30, en Saltillo, Coahuila. Su papá le estaba enseñando lo básico para manejar, por lo que el carro estaba estacionado frente a su casa. No estaban avanzando, solo repasaban los pasos para arrancar. Su papá, que esa noche estaba un poco tomado, revisaba el celular mientras Chris se concentraba en memorizar la secuencia del volante y los pedales. Fue entonces, casi por reflejo, que levantó la mirada. A unas calles de distancia, cruzando una de las calles laterales, apareció una figura completamente blanca, del tamaño aproximado de un niño de entre 6 y 9 años. La vio correr como un niño real, con los pasos, el ritmo y la velocidad propios de esa edad, sin movimientos antinaturales ni brincos extraños. Pero lo que vio no era un niño. La figura era totalmente blanca, sin ropa visible, sin colores, sin facciones, sin detalles. Chris no pudo distinguir rostro, expresiones o textura en la piel. Era una silueta sólida, pero carente de rasgos humanos reconocibles. No vibraba, no se distorsionaba, no era transparente.
Simplemente era un cuerpo blanco corriendo en silencio. La zona por la que pasó tenía pasto alto y una caja verde de electricidad. Sris dejó de verlo justo cuando la figura entró entre la maleza y la estructura. No la vio salir del otro lado, y no pudo saber si se escondió, si giró la esquina o si simplemente dejó de estar ahí. Sris lo vio por unos segundos, en parte de reojo, porque seguía con la atención puesta en el volante. Su papá no lo notó. Estaba demasiado ido como para reaccionar. Y él mismo, sorprendido, no intentó seguirlo ni bajarse del carro. Solo se quedó procesando lo que había visto. Con el tiempo, entendió que su colonia ya era conocida por tener actividad extraña. Recordaba que, en una ocasión, varios vecinos reportaron en el grupo de Facebook de la colonia haber escuchado llantos, incluso mencionaron a la Llorona. Esa misma noche, los perros de toda la zona estuvieron inquietos, aullando y ladrando sin razón aparente. Su propia perra estaba asustada. Otra vez, mientras estaba en los mercados con sus papás, todos escucharon la voz de un hombre gritando: «¡Ayuda, me cortan!». La gente se volteó alarmada, pero nunca encontraron quién había gritado. Además, en 2021, un tren se descarriló cerca de ahí, provocando la muerte de varias personas. Desde entonces, muchos aseguran que las manifestaciones paranormales aumentaron. Aún así, nada le impactó tanto como aquella figura blanca. Sris nunca volvió a verla, pero la imagen sigue grabada en su memoria. Una silueta infantil, completamente blanca, sin rostro, sin ropa, corriendo con la naturalidad de un niño, pero con una presencia que no parecía humana. Sospecho que mi abuela materna es lo que ustedes describirían como una contactada / abducida clásica. Nació en 1944 durante la ocupación alemana aquí y creció en un hogar muy modesto, principalmente criada por sus abuelos en una granja fuera de nuestra capital regional. Como era costumbre en la época, recibió educación hasta los 14 años y poco después se puso a trabajar. Cuando se casó con mi abuelo a los 18 años y dio a luz a mi madre un año después, decidieron que ella se quedara en casa para cuidar a mi madre. Y durante los últimos 62 años, en esencia, ha sido ama de casa. Siempre la he conocido como alguien muy desconectada del mundo y de la tecnología en general. Estaba contenta criando a mi madre y después criándome a mí. Recuerdo que era muy católica cuando yo era pequeño y presionó a mis padres para que me pusieran en una escuela católica. Asistía a misa los domingos en nuestra iglesia local. Todo esto para ilustrar que ella era solo una ama de casa y cuidadora humilde pero cariñosa en nuestra familia. Mis abuelos eran, y todavía lo son, en menor medida, ávidos visitantes de mercados de pulgas, y la compra de un libro en los años 90 cambió para siempre a mi abuela, o tal vez, reavivó algo en ella. Olvidé el título del libro, pero trataba sobre el milagro de Fátima y analizaba este evento a través de varias lentes, una de las cuales era que el evento era un posible encuentro ovni/alienígena. Esto hizo que mi abuela se convirtiera en una acumuladora de todos los libros y revistas posibles que podía encontrar sobre el tema de los alienígenas /ovnis /paranormal /sobrenatural en nuestro idioma. Cuando era adulta, le pregunté qué fue lo que provocó su creciente interés en estos temas. Sabía que no disfrutó de una infancia feliz, por lo que nunca habló realmente de su tiempo de niña o joven adulta. Pero me contó que cuando era niña, con frecuencia se despertaba con figuras que describía como hombrecitos o niños de pie sobre su cama, o una sola figura muy alta de pie en la esquina de la habitación mirándola en la oscuridad. Recuerda que a veces la movían en contra de su voluntad fuera de su cama, como si flotara. También recordó una vez que uno de estos hombrecitos la tomó de la mano y la llevó a una especie de nave con una pequeña puerta que se cerró detrás de ella, que describió como tan alta como un armario. Durante años había pensado que eran pesadillas o tal vez ángeles que la visitaban, pero cuando comenzó a leer sobre el fenómeno de la abducción y las descripciones, se dio cuenta de que éstas coincidían con lo que experimentó de niña. Incluso ahora hay veces que se despierta en medio de la noche y ve la misma figura alta de pie en la habitación, observándola. Cuando esto sucede, describe que necesita toda su fuerza para poder sentarse en la cama y que mi abuelo, un durmiente ligero notorio, no podía ser despertado del sueño.
Fue debido a estas conversaciones con mi abuela que comencé a darme cuenta de que mi madre y yo probablemente también experimentamos eventos similares. Ambas estábamos muy asustadas cuando éramos niñas, con miedo a la oscuridad, dificultades para dormir solas o para quedarnos dormidas sin un cuidador cerca. Mi madre les tiene un miedo extremo a los gatos, incluso una imagen en internet la alteraría. Esto se debe a un evento en el que dijo que un gato grande se había colado en su habitación cuando era niña y estaba sentado encima de su cama mirándola. Se dice que casi gritó a todo el vecindario. Sin embargo, mis dos abuelos juran que este gato nunca fue encontrado en su habitación o en la casa y era un misterio cómo habría entrado, ya que mi madre siempre exigía dormir con las ventanas y la puerta del dormitorio cerradas, verano o invierno. Mi abuelo dijo que siempre le tenía miedo a los ladrones cuando era niña, a pesar de que en ese momento vivían en un distrito de viviendas militares, ya que mi abuelo era policía militar de alguna manera. Estas conversaciones me impulsaron a reexaminar recuerdos de mi propia infancia que había reprimido durante bastante tiempo. Uno de mis primeros recuerdos fue ver una luz muy intensa que salía por las grietas de las persianas enrollables de la ventana de mi dormitorio y sentir la sensación de ingravidez o sentirme muy mareada. Recuerdo vívidamente que mi osito de peluche azul favorito flotaba un poco en el aire a mi izquierda mientras miraba a esta luz. Creo que tenía 4 o 5 años en ese momento. Recuerdo que me asusté mucho de ciertos dibujos o imágenes que veía de alienígenas grises cuando hojeaba los libros de mi abuela antes de poder leer decentemente o incluso entender el tema. Incluso hoy en día, ciertas portadas de libros como Comunión de Midley Strieber desencadenan un reflejo de miedo casi primario en mí. Puedo ver las películas de terror o ciencia ficción más aterradoras sin pensarlo 2 veces, pero cuando se usa el arquetipo gris, tendría pesadillas durante semanas. Solía pasar que, incluso cuando era una niña pequeña o una niña, me encontraban boca abajo en la cama, durmiendo con la cabeza donde deberían estar mis pies. Recuerdo momentos, incluso muy recientes, en los que me despierto casi paralizado y siento una presencia en nuestro dormitorio, o tengo la sensación de que alguien está tratando de sacarme de la cama. Siempre estoy casi impotente para moverme y el interruptor de la luz de nuestro dormitorio nunca funciona cuando finalmente tengo la fuerza para alcanzarlo. Después siempre vuelvo a caer en un sueño profundo. Cuando era niña, por la noche, recuerdo escuchar los sonidos de aviones de bajo vuelo dando vueltas alrededor de nuestra casa, o coches o camiones estacionados fuera de mi ventana, muy notables y ruidosos. Sin embargo, mis padres en ese entonces y mi esposo ahora nunca recuerdan haber escuchado nada. Cuando nos mudamos de casa cuando era adolescente, recuerdo estar acostado en mi cama la primera noche y preguntándome si ellos podrían encontrarme aquí, ya que me mudé de casa. Uno de mis recuerdos más reprimidos que me vuelve en flashbacks a veces es que unos días antes de que nos mudáramos de casa, yo tendría unos 18 años, mis padres me dejaron sola para asistir a algún evento o fiesta. Encendí varias lámparas por toda la casa para facilitar mi miedo a la oscuridad y recuerdo que alrededor de la medianoche, mientras jugaba en mi computadora en mi dormitorio, sentí una clara sensación de estar siendo observado. Y cuando me di la vuelta para mirar hacia la puerta de mi dormitorio, que estaba abierta en ese momento, y el pasillo, donde tenía una lámpara de mesa encendida en una cómoda, recuerdo haber visto algo asomarse a mi habitación por una fracción de segundo. Y puede sonar loco, pero era la descripción exacta de un gris, no más alto de 1,5 m, cabeza grande, ojos en forma de almendra, solo vi uno, boca delgada. Pero no era de color gris, parecía más bronceado, color carne. Recuerdo haberle gritado en pánico que se fuera y recuerdo muy poco del resto de la noche. Mi mayor miedo ahora es que algo similar le esté pasando a mi hija pequeña. Hasta hace muy poco era una buena durmiendo y no se preocupaba por dormir en su propia habitación, pero en las últimas semanas parece tener miedo de estar sola y se niega rotundamente a dormir en su propia habitación y solo parece poder calmarse en nuestra cama. Si bien estos pueden sonar como un comportamiento normal de un niño pequeño, una parte de mí sospecha que hay un problema mayor.